Yo lo que quería hoy, esta tarde, compartir, es algo bueno, que está en toda la palabra de Dios, es algo que se repite mucho, es algo que podemos leer muchísimos pasajes donde Dios nos enseña acerca de ello. Es algo muy importante, ¿no? Es algo que bueno, me gusta a mí y bueno, es algo sabemos que la palabra de Dios dice que Dios, solamente cuando pensamos en las cosas de Dios, tenemos que entender que cuando nos acercamos a Dios, no podemos acercarnos de cualquier manera, ¿no? Ya la palabra de Dios nos enseña y nos dice claramente que Dios resiste los soberbios y dice, da gracia ¿a quiénes? A los humildes, ¿no? Y a veces nosotros necesitamos, yo hoy de verdad sobre todo quiero, de verdad si puede de alguna manera animar a que podemos ver en la Biblia cómo Dios, qué es para Dios la soberbia, qué es para Dios el orgullo, ¿no? Qué es para Dios esas cosas, ¿no? Porque es algo muy importante, ¿no? Porque nosotros a veces, vivimos en el mundo hay una cosa que es, el orgullo es una virtud, para la gente es algo, ser orgulloso, ¿no? Que tú tienes que tener orgullo, es algo como que hasta parece que muchos de nosotros le hemos chupado desde pequeño, ¿no? Y eso forma parte de un carácter. Pero para Dios tiene que ver todo eso con el orgullo, tiene que ver desde el principio, tiene que ver con el Satanás, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con algo que Dios aborrece. Es algo que Dios, porque en realidad el hombre orgulloso, nosotros lo podemos ver en muchas áreas, pero realmente en lo que consiste que el hombre orgulloso lo que hace es que no acepta a Dios, ni acepta lo que Dios le dice, ni acepta la palabra de Dios. Es como continuamente para él todo lo que Dios le dice es algo, lo cuestiona, y hay una palabra, tenemos a veces porque de verdad que no sé por dónde empezar, pero os acordáis cuando en todo Nuevo Testamento dice, se repite varias veces, el apóstol Pablo repite, dice que justo por la fe, que el justo por la fe vivirá. ¿Y sabemos dónde viene eso? Es en Habacuc, sabemos que es una tal que viene en Habacuc, que apóstol Pablo pues cogió y ahí dice, ¿no? que está escrito que justo por la fe vivirá. Vamos a leer en Habacuc, porque ahí ya nos dice algo. En capítulo 2, en el libro de Habacuc. Eso viene después de Nahum, más o menos, y antes de Zacarías, o Sofonías, perdón, si lo queréis más rápido encontrar. Y aquí en versículo 4 dice, y aquí vemos este versículo un poco completo, si lo podemos decir. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, que dice, por la fe vivirá, ¿no? Es algo ya sabemos que el apóstol Pablo lo enseña, y sabemos que en el tiempo de la Reforma era el versículo clave, ¿no? de Martín Lutero, de derogar pues todo lo que tenía que ver con la creencia católica y tal, que el justo por la fe vivirá, que somos justificados por la fe. Una verdadera justicia requiere una fe genuina en Dios, ¿no? Pero aquí ya nos dice de que una persona que es orgullosa, es imposible que en su corazón alcance esto, porque la persona orgullosa confía en él, en su ego, en sus posibilidades, en lo que yo puedo hacer, en lo que
yo logro, a lo que yo soy como persona, siempre tiene delante de él este tipo de cosas, ¿no? Y dice que aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece, ¿no? Se enorgullece, ¿no? Tenemos otro versículo en Jeremías. Yo quería, ya te digo, a mí me gusta siempre cuando leo sobre un tema y palabra orgullo tiene sus sinónimos, y que tiene que ver, un sinónimo del orgullo es la soberbia, ¿no? Otro sinónimo del orgullo es la vanidad, es sinónimo del orgullo. ¿Qué más? La altivez, ¿no? Es otro sinónimo de lo que es el orgullo. Y a mí me gusta, yo te digo, cuando ves que es algo importante, que Dios habla mucho de esto, ¿no? Y me gusta siempre coger una concordancia y ir por toda la Biblia y ver todo lo que Dios me habla acerca del orgullo, cómo Dios ve el orgullo, cómo Dios ve esa soberbia, y ¿por qué? Porque, ya te digo, nosotros hasta a veces podemos, hasta este mundo con la influencia que hay, a veces hasta nos podemos sentir bien en vernos, ¿no? Y hasta te puede parecer normal, de que te jactes o que te... Pero esas son cosas, y sobre todo, si somos ya cristianos, tenemos que detectar, porque a veces no crecemos, a veces no avanzamos en nuestra vida cristiana, porque dice que Dios resiste, y Dios hasta que no quite ese orgullo en nosotros, muchas veces no nos deja avanzar, porque no nos ayuda. Vemos que un apóstol como Pablo lo reconocía en una de las cartas. Como dice que Dios, dice, me permitió, dice, no, como un mensajero a Satanás, dice, para que no me enorgullezca, ¿no? Y Pablo veía la importancia que es, ¿no? Qué importante es, ¿no? Porque una de las virtudes que tiene que tener un cristiano y que tiene que caracterizarse un cristiano es la humildad. Es la humildad. Y eso es algo imprescindible en un cristiano. Jesús decía, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Poned que mi yugo sobre vosotros, ¿no? De aceptar su voluntad y aprended de mí. ¿Ves? Para aceptar la voluntad de Cristo para nuestra vida, se necesita que nosotros vemos la importancia que hay de ver. Yo necesito, porque veo que en mí, como decía Pablo, y eso es en mi carne, no habita el bien. Es algo que está dentro del corazón, y yo necesito de que eso esté sujeto en Cristo. Y ahí es donde dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. La humildad es algo que podemos aprender andando con Cristo, en su voluntad. La humildad, la mansedumbre, eso no es algo que tú vas a... eso no... En nuestro corazón lo que hay es orgullo. Eso sí que lo hay. Pero la humildad, la mansedumbre, eso tiene que ver con andar con Cristo. Cuando uno anda con Cristo, anda en su voluntad, aprende a ser humilde, aprende a ser manso, ¿no? Caminas y cada vez como cristiano te das cuenta, pasa el tiempo y te das cuenta que si estás de pie, cada vez te das más y más cuenta de que es por Cristo, porque le conoces su gracia. Empiezas a conocer cómo Dios ve el pecado, cada vez tienes una visión de las cosas mucho más allá, ¿no? Y eso te ayuda. Y lo que decía, vamos a ver en otro versículo que conocemos, porque me llamó la atención. Estos días se nos compartió acerca de ello en Jeremías, en 17, es también que lo conocemos. En 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿No? Y aquí nos dice, ¿no? El mundo, por eso yo decía, el mundo siempre te dice, no, tú crees en ti, escucha tu corazón, ¿no? Esas son muchas veces la enseñanza. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces hacemos mucho caso a nuestro corazón.
en mis sentimientos, a lo que me ocurre, lo que me pasa en el día a día. Pero aquí lo que dice, nos dice claramente Dios, dice, engañoso ese corazón, más que todas las cosas. Es engañoso, y la palabra realmente tiene una raíz. Si tú lo buscas en hebreo, esa palabra tiene una raíz que tiene que ver con hinchado, ¿no? Cuando dice engañoso, quiere decir hinchado. ¿Qué me habla esto? De que realmente el engaño, hay versículos en la Biblia, porque estaba mirando, hay versículos donde dice, la soberbia de tu corazón te engañó. Yo le hablaba a pueblo, la soberbia de tu corazón te engañó. Y muchas veces esa soberbia, ese orgullo en nuestro corazón nos engaña, porque nos creemos que estamos, a veces el hombre orgulloso no acepta lo que es de Dios. Es algo, lo que Dios le dice, lo que Dios le advierte, lo que Dios le habla, lo que Dios le habla acerca de cómo es tu corazón. Cuando escuchamos el Evangelio, todo eso le parece, no, eso es imposible. Lo rechaza, no acepta la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia en sí es algo que tiene que ver con algo que tú no mereces. Eso para el orgulloso. La gracia es algo que no merecemos. Por eso hay tantas religiones. Para esto hay tantas religiones. ¿Por qué? Porque la religión siempre te hace que tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, ya después de hacerlo, ya yo me la he ganado. Ahora lo que tengo es porque yo hago, porque yo he puesto de mi parte. Pero ves, el Evangelio consiste de que Cristo, estando nosotros, dice, muertos en delitos, en pecados, Cristo fue en la cruz y pagó por ti y por mí. Dice que se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, si nuestro Señor es humilde, nosotros no deberíamos de albergar el orgullo, pero es una realidad en nuestro corazón. Y claro, yo sé lo que a mí me hacía un día no aceptar el Evangelio cuando empezaba a escuchar por primera vez, ¿no? Era eso, ese orgullo que hay en el corazón. Y sé muchas veces hoy un día, y lo sé porque Dios me lo dice en su palabra, sé que si no avanzo muchas veces en mi vida cristiana, tiene que ver con mi orgullo. Yo le puedo poner, ya te digo, le ponemos muchas palabras, o le ponemos muchas excusas, o le ponemos otros nombres, o tal, pero tiene que ver con el orgullo. Dice hinchado el corazón. Habla de ahí vienen. Y después, cuando habla de perverso, también tiene una raíz que tiene que ver con débil. Al final, no nos damos cuenta de que en realidad torcemos en nuestro orgullo, torcemos las cosas de Dios, la pervertimos, la torcemos, pero al final no nos damos cuenta que ese tal que pensamos, al final los hombres somos más débiles, somos ni más ni menos de lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice. Y a veces nosotros nos creemos tanto, ¿no? A veces nos duele una muela y ya no valemos para nada, ¿o no? O cualquier cosa, y bueno, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero nos pasan cosas y yo necesito ver cómo Dios nos habla de estas cosas, cómo Dios aborrece estas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios rechaza estas cosas, ¿no? Vamos a ver en unos cuantos versículos. Sobre todo, ya te digo, yo de verdad os animo de que miréis todo eso en la Biblia, todo lo que a lo mejor uno no dedica un tiempo, pero es un tiempo bueno, un tiempo donde vas a conocer realmente qué es lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Mira acerca del orgullo, los versículos, hay muchísimos que hablan del orgullo, de la altivez, de la soberbia, y aprende ahí, aprende. Y ahí mira, muchas veces hay cosas que habla de actitudes que salen del corazón soberbio, del corazón orgulloso, de tal. Y mira, dice que es nuestro espejo. Yo necesito ver estas cosas. Es una realidad en mí, porque una de las cosas que nos pasa por lo que es del orgullo es que nos cuesta reconocer la cosa. El orgulloso es que le cuesta.
¿no? Dicen a veces, se dice, ¿no? Dice que es como el mal aliento, ¿no? El último que se da cuenta es el que lo tiene, ¿no? Y es así. El orgullo es algo que lo llevamos y parece que nunca lo tenemos, ¿no? Pero yo necesito estar a solos con Dios. Decir, Señor, háblame, ¿no? Señor, llévame a estas cosas. Porque necesito examinar mi corazón y verlo. Porque es algo importante. Porque es lo que otra vez digo. Dios dice, da gracia a los humildes. La fe, lo que leíamos antes, la fe realmente, cuando realmente es una fe genuina, es esto. Por eso dice, aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece. Dice, pero más el justo, dice, por la fe vivirá. Porque la fe, realmente la fe genuina, no fe de que yo sé que hay un Dios. No, la fe genuina te pone a ti en tu lugar y a Dios en el suyo. Te hace ver realmente quién eres tú y quién es Dios, que es tu creador, ¿no? Quién te ha creado, quién sostiene todas las cosas por su poder, ¿no? Te hace de que estés realmente atento a lo que Dios dice, a lo que Dios te habla, lo que Dios nos enseña, ¿no? Vamos a ir en Ezequiel un momento. En 28. Ezequiel, capítulo 28. Dice en 17. Bueno, vamos a desde 15. Bueno, muchos dicen de que este pasaje habla de Satanás, ¿no? Que Dios mismo ahí enseña. Vamos a leer desde 14 y bueno, desde 13, venga, va. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, once y zafiro, querubines, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego y querubines protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste la sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojaste por la tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, ¿no? Y aquí no habla, ¿no? Dice que por causa, en 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura, ¿no? De tu hermosura. Y dice, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, ¿no? Como por eso no habla como Satanás quiso ser igual a Dios, ¿no? Quiso ser en su igual. Y eso es lo que incitó a Adán y Eva a lo mismo. Dice, con que Dios os dijo, ¿no? Dice, sabe Dios que en el momento no seréis que igual a Dios. Introdujo esto. Eso es lo que vemos desde el principio, lo que ocurrió. Y desde entonces es lo que también vemos hasta el día de hoy, ¿no? Pablo en la carta de Romanos habla acerca de cómo eso, qué es lo que trae en el corazón del hombre, cómo el hombre continuamente
lo único que hace es no tener en cuenta a Dios. No tener en cuenta a Dios, ¿no? Vamos a ir en Proverbios. Quiero que aquí vemos, ¿no? Aquí podemos ver que a veces nuestra hermosura, nuestra sabiduría, ese tipo de cosas nos pueden hacer nos pueden traer que nos enorgullezcamos, ¿no? Es algo, el otro día cuando estábamos en la convención alguien mencionó, me parece esto, ¿no? Que decía de que las mujeres de los patriarcas, las tres, habla de ellas que eran muy hermosas, ¿no? Habla de que eran hermosísimas, pero en el mismo tiempo habla de que eran estériles, ¿no? Como Dios nos ayuda. A veces si somos realmente capaces vamos a darnos cuenta que Dios siempre nos ayuda para mantenernos realmente en humildad, porque el corazón del hombre es muy dado a ser altivo y eso no nos ayuda. Eso lo único que nos va a traer es problemas, ¿no? Ya te digo, si hoy yo estoy sin Cristo, ten en cuenta que es por tu orgullo. Si yo estoy sin Cristo en mi corazón, es por mi orgullo en mi corazón, que no me deja ver lo que es mi pecado, no me deja ver lo que Cristo hizo por mí, no me deja ver su gracia, no veo su misericordia que me está trayendo a Él, ¿no? Es mi orgullo. Y ese orgullo, ¿no? Dice, otro día leí un comentario y decía que había un poeta que decía, si eres orgulloso, prepárate para la soledad. Y que no era ni cristiano, ¿no? Decía, si eres orgulloso, prepárate, dice, para la soledad, ¿no? Y realmente es así. Al final la persona orgullosa acaba solo, porque al final no acepta nada, ni hace nada, ¿no? En Proverbios, te digo, escogidos así por encima alguno, pero te digo, hay muchos que podemos, pero es solamente para que podamos ver ciertas características y que las podemos identificar. Proverbios 8 en 13. Dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco, ¿no? Y aquí vemos que es algo que Dios, otra vez lo vemos claramente que Dios aborrece. El orgullo, todas esas cosas en nosotros, porque ya te digo, la esencia, nosotros podemos ver el orgullo en una manera tal, pero realmente el orgullo en su esencia es de que rechazamos, y lo vamos a ver, hay un versículo que realmente rechazamos a Dios en nuestro corazón, lo rechazamos, no aceptamos lo que Dios nos dice, ¿no? En 14, 21, te hace tener un concepto de ti siempre mejor que de los demás, ¿no? Mejor que de los demás. Y eso al final acabas muchas veces hacer algo que Dios también no habla que es pecado, cuando uno menosprecia a los demás, ¿no? Y aquí nos dice en 14:21, peca al que menosprecia ¿qué? A su prójimo. Dice que está en un pecado, al que menosprecia su prójimo, dice está en un pecado, ¿no? Y es algo que tiene que ver con el orgullo en el corazón, ¿no? Porque las comparaciones y las cosas, eso no es de Dios, no son ¿no? Si hay algo, y sobre todo como cristianos, si hay algo que Pablo nos enseñó, es que todos somos importantes, ¿no? En un cuerpo, dice, cuidado con uno de decir, yo porque soy tal, ¿no? Soy más importante que tú, que no, eso no existe, ¿no? Y hay que tener cuidado. Y es una realidad que muchas veces, nos sale pero yo necesito buscar a Dios para estas cosas. Necesito realmente entender y caminar y decir, no,
necesito que el Espíritu Santo sujete mi vida, que la lleve siempre a... ¿Por qué? Porque al final uno acaba como, dice, menospreciando, y cuando menosprecias a tu prójimo, estás en un pecado, estás en pecado. Eso no es... Y a veces nos podemos preguntar, bueno, pues a lo mejor es una de las cosas que a veces no crecemos. Simplemente, pues me creo mejor, pero estoy estancado, y al final parece que al final, a veces de para adelante voy para atrás, ¿no? Porque eso es así, es como en la vida misma, ¿no? En la vida misma, en todo, si tú no lo practicas, si tú no haces lo que tienes que hacer, al final si tú te conformas, al final no es que te quedas ahí, vas para atrás, ¿no? Yo me acuerdo con 13, 14 años, me tiré un año estudiando alemán y había aprendido un montón. Ahora tú me preguntas algo, no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque nunca lo practiqué. Y al no practicarlo, al final, ¿qué? Te se olvida. Es que no es que te has conformado, es que vas para atrás, ¿no? A veces no podemos conformar en nuestra vida cristiana. Simplemente te digo, y eso es algo de diablo, que simplemente porque miro a mi alrededor y veo que los demás, pues a lo mejor tienen menos que yo, o hacen menos que yo, o han avanzado menos que yo, y eso enseguida me pone en una tal y me empiezo a conformar. Pero al final no es que te conformas, es que cuando te das cuenta va a llegar un momento que vas para atrás. Entonces, por eso nosotros, como el otro día hablábamos, sed santo como yo soy santo, ¿no? Y nosotros necesitamos mirar a Cristo, necesitamos mirar su palabra y ver en su palabra dónde está mi corazón. Y necesito ir adelante, ¿eh? Nunca me tengo que conformar, ¿no? Pablo decía, yo dejo lo que está atrás. No me quedo ahí dice, para tener mi propia justicia, porque Pablo sabía lo que es de repente verte con tus propias justicias, ¿no? No, dejo lo que está atrás. Y dice, pues sigo adelante, ¿no? Lo que he logrado, lo he logrado por Cristo, pero es para Él. Tengo que seguir adelante, porque sé que Él me llamó con un plan, con un propósito. Tenemos que ir adelante, ¿no? En Proverbio 13, un poco más atrás, todo eso, ¿qué es lo que trae? Y aquí nos dice ciertamente, ¿no? Que es algo certísimo. Dice ciertamente, en 13:10, la soberbia concebirá que contienda, ¿no? Mas con los avisados está la sabiduría, ¿no? Yo quiero ser de los avisados, ¿no? De los avisados, ¿no? Porque dice que la soberbia trae esa contienda, trae el contener de cosas, no. Dice, es de nuestro corazón. Al final no somos llamados a eso, ¿no? Vemos ese tipo de carácter tiene que ver con soberbia. Entonces yo necesito ver estas cosas y verlo, porque otra vez, yo lo voy a repetir muchas veces, da gracia a los humildes y resiste la soberbia. ¿Queremos ir adelante? ¿Sí o no? ¿Queremos ir adelante con Cristo? Pues en mi corazón yo no puedo andar de esta manera, porque Dios no lo permite. Más adelante, en Proverbios 21, 24. El orgullo te hace competir. Te hace todo el rato, parece que estás en una competición, ¿no? Todo el rato, ¿no? A ver quién es el mejor y quién es el tal. Y estás en ese tipo de... Y al final por eso hace ese carácter en ti. De 21 a 24 dice, escarnecedor es el hombre soberbio y presuntuoso, ¿no? Que obra en insolencia de su presunción. Ahora no habla de escarnecedor, ¿no? Habla de alguien que le da igual hacer cualquier cosa y cómo se siente el otro, cómo, ¿ves? Provoca en ti ese tipo de carácter, ¿no?
de ponerte, es capaz de, al no recibir aquello porque no acepta lo que es muchas veces de Dios, enseguida, a veces no es por nada, pero a veces aquí en España decimos, echamos piedras al tejado de cómo, del otro, ¿no? A veces enseguida alguien nos viene con una corrección de algo o lo que sea, y a veces de humildemente de escuchar, de meditar, de aceptar, enseguida empezamos, no, porque, pero el otro, pero tal, no sé qué, ¿por qué? Porque tu orgullo no te deja aceptar de que en ti hay un problema. No te deja aceptarlo, no lo ves. Es algo que está tan fuerte en ti, que no quieres echar balones fuera, buscarlo fuera de ti. Pero el Evangelio es algo, siempre tenemos que ver que viene, la palabra de Dios es algo que viene a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo tengo que mirar, ¿no? A veces estamos en ese tipo de actitud y dice que le da igual, dice escarnecedor, ¿no? Presuntuoso, ¿no? Dice, pero al final no se da cuenta de lo que hablábamos antes, al final no se da cuenta que es ridículo lo que hace. Es pura ridiculez, ¿no? Lo que hablamos antes, que ni siquiera se da cuenta de que todo el mundo se da cuenta menos, ¿no? Y Dios, mira, si somos cristianos, yo eso lo he visto muchas veces si somos cristianos, de verdad, antes de que venga un hombre de Dios o una palabra o alguien así de decirnos algo, Dios te ha hablado a tu corazón. Dios ya te ha hablado a tu corazón. Y tú ya es algo que sabes. Pero si no has escuchado, pues Dios manda, porque Dios no quiere que seamos así. Y manda a alguien para que te aconseje, que te lo diga, pero al final si nosotros hasta eso de tal lo rechazamos, al final hasta las personas que no son cristianas nos miran y hasta ellos se dan cuenta de que algo no funciona y de algo no va como tiene que ir. Entonces necesitamos realmente ser sensibles de cuando Dios nos habla. Ser sensible y responder a lo que Dios nos habla. No, te digo, no hacer que cuando Dios me habla mirar para el lado y compararme. Eso es de orgullo. Eso es de altivez. Esto es, no me vale a mí de que el otro está peor. No me vale a mí que otro, es que no está bien esto. O simplemente, ¿no? Hasta en España se dice que mal del otro, consuelo de tonto, ¿no? Eso es de tonto, ¿no? No es de otra cosa, al final. No nos ayuda, no nos lleva a ningún lado, ¿no? Hay un salmo, a ver si lo encuentro, pero me vino que no me lo apunté. Creo que es... Bueno, ahora para que quería que lo mirase. Sí, 119. Aquí nos dice claramente en 67. Salmo 119, 67. ¿Lo tenemos? Antes que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba, ¿no? Mas ahora dice, guardo tu palabra, ¿no? Pero dice que antes de que uno es humillado, y Dios nos lleva, Dios nos humilla muchas veces. Dice, descarriado andaba. Y eso en el descarriado, ahí podemos poner muchas cosas. En descarriado andaba, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Hasta nos ponemos tal simplemente porque alguien no piensa igual que yo y hasta nos ponemos violentos, ¿no? O nos ponemos... eso ya ese descarriar, ya te digo,
Te puede estar, es que hay muchísimas cosas que realmente nos llevan cuando estamos con ese corazón, ¿no? Y sobre todo ya, claro, antes había mucha ignorancia en nuestro corazón y la corriente de este mundo nos llevaba y hacíamos muchas cosas, pero ya como cristianos, muchas veces, ¿qué hacemos con lo que Dios nos está hablando? ¿No? Realmente hay esa humildad en nuestro corazón para recibir los consejos de Dios, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, ¿no? Al final dice descarriado andaba. Ahora en 71 reconoce el salmista, dice, bueno me es haber sido ¿qué? Humillado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda que tus estatutos. Lo reconoce. Porque siempre cuando al final en humildad hacemos lo que es la voluntad de Dios, ¡buah! Decimos qué bueno es. Menos mal que Dios no me dejó, ¿no? En mis caminos, en mis cosas, ¿no? En la terquedad de mi corazón, ¿no? Qué bueno es que eso llegó a mi corazón. Y es algo importante. El Proverbio 14:3. Dice, en la boca de necio está la barra de la soberbia. Es, al final, creo que es lo que digo, es algo, uno se empieza a volver violento, que no es y no tiene ningún sentido. Al final, mira, la persona orgullosa al final acaba, es una persona amargada, es una persona llena es que no tiene, porque es continuamente estar en un conflicto continuo, ¿no? A mí me gusta cuando el apóstol Pablo dice, nada podemos hacer contra la verdad, solo a su favor, nada. Es como hacerte daño a ti mismo, ¿no? Continuamente, ¿no? Es algo que lo hacemos, ¿no? Siempre cuando viene, vamos a ver, porque tiene en sí el engaño del pecado, cuando estamos en ese orgullo, hay un engaño dentro, ¿no? Por eso la Biblia por algo nos enseña en Hebreos, vamos a ir en 3:13. En un corazón orgulloso el engaño trabaja muy fácil, el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque siempre tiene una excusa para todo, ¿no? No es capaz, el orgulloso no es capaz de ver su error. Siempre tiene dentro de sí una excusa. Por eso aquí nos dice en Hebreos en 3:13 dice, antes dice, exhortaos unos a otros que cada día, intentad tú que dice que es que hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. El pecado tiene su engaño. Te hace ver siempre, si yo en mi orgullo no soy capaz, y es lo que quiero ahora un poco compartir por donde me vino ese pensamiento, si yo no soy capaz de ver lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por nosotros, de ponerme y de entender que, ¿no? Si yo no tengo a Cristo, que Dios es Dios, que ha creado todas las cosas, que somos creación de Dios, que yo le debo ese agradecimiento, le debo ponerme delante de Él, de corresponder a lo que Dios hace conmigo. Si yo no empiezo a tener esa actitud en mi corazón, ¿no? El engaño va a trabajar en mi vida muy fácilmente, muy fácilmente. Y el pecado, ya te digo, el pecado siempre yo a veces digo, si yo recibo de Dios perdón, he recibido de Dios perdón, y Dios me dice perdona, ¿cómo es posible de que al final el pecado me engañe de tal manera de que yo soy capaz de vivir sin perdonar?
por mi orgullo, no es por otra cosa. El orgullo no te deja. Esa soberbia que hay en el corazón no nos deja a ver estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir ya en segunda de... Yo quería ver, tenía apuntado, a ver si lo encuentro, 2 versículos. Mira, vamos a leer primero en Números 30. El libro de Números en 15. Vamos a leer desde 27. Dice, si una persona pecare por hiero, ofrecerá una cabra y de un año para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hiero. Cuando pecare por hiero delante de Jehová, le reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel, el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendréis para que hiciere algo por hiero. Mas la persona que hiciere algo, dice que por soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella, ¿no? Y aquí habla de que cuando una persona ya no atendemos lo que Dios nos dice, sabiendo lo que Dios nos está hablando, dice, es de la soberbia de su corazón, dice que ultraja a Dios, ultraja, sabiendo. Vemos algo parecido, uno dice Santiago, que dice que uno que sabe hacer bien y no lo hace, que dice, está pecando, y es la soberbia del corazón que está ahí y nos dice claramente, dice, ultraja a Jehová esta persona. Y a mí me venía, cuando leía esto, me venía un salmo de David, porque justamente estaba en Salmo 19. Y 19, vamos a ver desde 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ahora dice, líbrame de los que me son ocultos, preserva también tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen, ¿qué? De mí. Y es lo que digo, ese es el corazón que tenemos que tener como cristianos. Por eso yo digo de que yo necesito ver en la palabra de Dios qué es lo que Dios habla acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque mi corazón tiene... Dios nos libró del pecado para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Y aquí vemos, David, ese es el corazón de una persona que realmente quiere estar, pero reconoce lo que realmente hay en nuestro corazón.
Y dice, ¿quién entenderá sus propios? Líbrame de lo que me son ocultos. Y todo es oculto hasta que no es revelado por la luz en nuestra vida. Pero a veces él también reconocía que nuestra propia soberbia a veces como nos ciega, ¿no? Porque cuántas veces la luz de su palabra nos enseña, nos hace ver, y aún ahí la soberbia que se enseñorea de nuestro corazón, para pecar realmente al final contra Dios. Dice, libérame, ¿no? Preserva a tu siervo de la soberbia, ¿no? Preserva, ¿no? Eso es lo que hace la gracia, es lo que nos dice. Es cuando Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, porque en la gracia de Dios es donde Dios nos preserva, nos guarda, nos guía, ¿no? Para que nosotros, Él no nos dice simplemente, bueno, vete y no peques más. No, porque ha provisto una gracia. ¿Para qué? Para preservarnos en Él. Y eso tiene que ver, ¿ves? Cuando uno es, la fe, por eso digo que la fe te lleva a ser humilde, depender de Dios. Decir, Señor, no ser en tu corazón decir, bueno, no puedo, ¿no? No, yo cuando empecé, me acuerdo como cristiano, a mí había un hombre que me decía, dice, mira, cuando eso de no puedo, dice, o no crees que Dios puede, o no quieres. O no crees que Dios puede, o no quieres. Pero eso de que no puedo, eso es para alguien que no conoce a Dios. Pero la persona que conoce a Dios, no. Tengo que creer a Dios. Dios sí puede. Claro que yo no puedo. Y aquí vemos una persona reconociendo quién es Él. Reconociendo de dónde le puede llevar la soberbia en su corazón. Y dicen, preserva, porque conoce la gracia. Conoce lo que es la gracia de Dios para su vida. Porque he visto una y otra vez cómo la gracia de Dios le ha hecho poder estar por encima de muchas cosas. Y sabe reconocer que no soy yo que tengo, ¿ves? Que soy muy majo, tengo mucha voluntad propia. No. Es la gracia que me ha hecho pasar por el fuego muchas veces. Me ha hecho pasar por las cosas, ¿no? Preserva mi corazón, ¿no? Es un corazón que necesitamos, ¿no? Para tener. En Santiago, vamos a leer también. Aquí en Santiago, vamos a leer algo. Yo creo que sí que tenemos que, a veces es un versículo que lo sabemos muy bien, lo repetimos muchas veces en nuestra vida, pero yo creo que a veces la mayoría de nuestros fracasos en nuestro caminar tienen que ver justamente con ese versículo, porque realmente lo que aquí en Santiago es muy fácil decirlo así rápido, pero tengo que pararme, ¿no? Y realmente reflexionar en lo que aquí nos está hablando. Y es cuando el apóstol Santiago en 4:13 dice, vamos ahora a lo que decís. En Santiago 4:13. Digo, vamos a estar ahí lo que leemos, porque te digo que lo mejor es la respuesta, lo mejor es la causa de nuestro continuo fracaso muchas veces. Tan sencillo como esto. Vamos ahora a los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿no? ¿Cuántas veces
leemos en la palabra de Dios que dice, encomienda al Señor que tus caminos, tus pensamientos, tu vida, tus planes, todo, ¿no? Y cuántas veces siempre hay un pero, ¿no? Dice que eso es, aquí lo dice muy claramente Santiago, dice eso es de tu soberbia, es de nuestra soberbia, es una jactancia que no pensamos de que, no, Dios te dice claramente que encomiendas a Él tu vida, a Él, tus caminos a Él, en su voluntad, en lo que es su voluntad. Claro que yo puedo tener mis pensamientos, mi tal, pero al final, Señor, si es tu voluntad, si es otra cosa, es otra cosa. Yo quiero vivir sujeto, y te digo, eso es lo que nos hace prosperar, pero a veces tenemos nuestros planes y vemos de que las cosas no van, y pasan años, siempre estoy en la misma, y veo que no va, pero sigo ahí. Y Señor, ayúdame, y al final parece que queremos mostrarle a Dios lo que somos, ¿eh? y lo que tenemos y lo que tal, pero es que no es, ¿no? Muchos, te digo, muchos de nosotros tienen que ver con eso, con algo que lo sabemos. Ese versículo lo sabemos repetir y decir, hasta a veces lo decimos en medio de broma, cuidado con lo que dices porque mañana no sabes lo que tal. Y no. Que yo tengo que encomendar, porque necesito. Cuando la Biblia nos enseña, dice encomienda a Dios porque tú reconoces que tus caminos tienen mucho error, mis pensamientos tienen mucho error, lo reconozco. Por eso necesito que Dios dice y Él dice enderezará, necesito que Dios lo haga. Porque por muy bueno que son mis pensamientos, siempre arrastran mucho lo que no es de Dios. Y todo lo que dice fuera de eso, dice, os jactáis en vuestras soberbias. Tal semejanza, dice, es mala, es algo que es malo, que no proviene de Dios. El apóstol Pedro nos aconsejaba desde el principio, los jóvenes le decía, dice, revestidos de ¿qué? De humildad. Revestidos de humildad. Es lo que necesita uno, si queremos prosperar en nuestra vida con Dios, revestidos, dice, y ahí nos dice, porque Dios da gracia ¿a quién? A los humildes, y resiste a los soberbios. Entonces, la humildad es algo necesito. Por eso, Señor nos llama y dice, pon mi yugo. ¿Sabemos lo que es un yugo? Un yugo, pero ¿para qué? Para que camine con Cristo. Un yugo que me lo pone y Él va y yo quiero seguir con Él. Claro, yo no me pongo el yugo si realmente en mi corazón no acepto sus caminos, no acepto lo que está. Y tampoco voy a ver en mi corazón, no voy a aprender nunca a ser humilde ni ser manso, porque es algo que te digo, se aprende con Cristo. Él mismo nos lo dijo, dice, aprended de mí. No lo voy a aprender de otro lado. Lo aprendo caminando con Jesús. Caminando con Él. En Ezequiel, que lo vamos a dejar, en Ezequiel porque es el rey, pero en Segunda de Crónica, aquí creo, en Segunda de Crónica y capítulo 32, y aquí lo vamos a dejar. Aquí no habla de rey Ezequías, y bueno, yo creo que es un rey que hacía, bueno, que Dios le bendijo mucho, ¿no? Muchas cosas, y sabemos de que, bueno, que después Dios le dijo, prepárate que vas a morir, pero él oró, Dios le dio otros 15 años, pero él tuvo algunas cositas así, que yo creo que a mí, claro, al leer estas cosas me llamó mucha atención, y es lo que realmente Dios me habló personalmente, es como que mira allí tu corazón, ¿no? En todo lo que haces, mira esto. Es importante que mires eso, porque eso te va a guardar del orgullo y de la soberbia, ¿no? Vamos a leerlo. En 20, 32, vamos a leer desde 20 en adelante hasta 31. Dice ¿lo tenemos? Mas el rey Ezequías
y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, al cual, bueno, para entrar, es que no, pero estaban en una situación que estaban sediados por enemigos, bueno, mucho más numerosos que ellos, no tenían manera, ¿no? Como muchas veces tú y yo hemos estado, ¿no? Como ha sido nuestra vida antes de conocer a Cristo, asediados, todo nos superaba, era mayor, ¿no? No podíamos, ¿no? Todo con Dios es así, es como Dios obra, es como Dios hace. Dice que clamaron al cielo y Jehová, ahora en 21 dice, Jehová envió ¿qué? Un ángel, el cual destruyó todo, valiente, esforzado, y los jefes y los capitanes, y el campamento del rey ¿de qué? De Asiria. Y dice que Dios en su gracia mandó a ese ángel, y dice que destruyó todo, ¿no? Eso para verlo con más detalle lo podéis leer en Reyes, ¿no? Pero yo aquí para que es más resumido, ¿no? Y dice, el campamento de Asiria. Y este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos, ¿no? No habla de la desgracia que vivió ese rey de Asiria. Dice, y así salvó, ahora nos dice, y así salvó Jehová a Ezequías, a los moradores de Jerusalén, de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todo, ¿qué? ¿No? Reposo por todo lado. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Dios. Ellos no podían, eran asediados, ya te digo, eran un ejército totalmente por encima de lo que eran sus posibilidades. Era imposible para ellos, pero Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria, ¿no? Se lo dio. Y dice, y no solamente esto, sino dice que le dio paz por todo lado. Dice, y muchos trajeron a Jerusalén que ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy agradecido delante de todas las naciones, después de ¿qué? De esto. ¿Ves? En todo esto, ¿qué pasa? Que Dios nos bendice, y cuando Dios nos bendice, pues de repente también la gente empiezan a ver, ¿no? Lo que hablamos, y eso, ¿no? La gente, por eso qué importante es que nosotros siempre podemos darle la gloria a Dios siempre. Saber en los detalles más mínimos, cuando alguien te viene y dice, cuidado, los proverbios nos hablan, cuidado mucho con la adulación, ¿no? Adulación, ¿no? ¿Cómo es? Adulación, ¿no? Una persona que te viene a adorar, cuidado, dice mucho con eso, ¿no? Porque enseguida no, es que ese es uno de los problemas que tenemos, que nos gustan los aplausos, ¿no? Que nos diga alguien, ay, que cuidado con esta cosa, porque eso lo único que alimenta, ¿qué es? En nuestro orgullo. Por eso Jesús también le decía a los cristianos, y le hablaba de cosas que son lo que hacemos. Dice, cuidado cuando oréis. Cuidado, dice, cuando deis vuestra limosna. Cuidado, dice, cuando no ayunéis, ¿no? Hablaba de digo, cuidado hasta con la cosa que, bueno, que un cristiano son sus pilares, ¿no? Orar, ¿no? Negarse a sí mismo, ¿no? Todas esas cosas son cosas principales. Pero Jesús decía, cuidado con esta cosa, que dice que no lo hagáis como que, ¿cómo? Lo hacen los fariseos, ¿no? Porque dice, ellos aman, ¿ves? Habían desarrollado un amor hacia de lo que dicen los demás de ti. Y eso es algo peligroso, ¿eh? Es algo peligroso. Jesús mismo le decía para la gente de aquel tiempo, de los religiosos de aquel tiempo, una de las palabras que le decía, dice, vosotros no creéis en mí, porque recibís, dice, la gloria de los hombres. Era tanto que estaban tan acostumbrados a recibir, como te digo, esa actitud de orgullo no te permite creer a Dios, ¿eh? Y eso es algo muy peligroso. Por eso nos enseña, dice, y aquí nos dice, se enalteció, que es algo normal. Cuando Dios te bendice, pues los demás ven, pero qué bueno es que esa atracción la podemos usar para el reino. Decir, bueno, no, tú ves en mí, por ejemplo, tal y tal, pero es la obra de Cristo.
Es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Es lo que tenemos que hacer como cristianos. Dice, después de esto, ¿no? Ahora, en el 24 dice, y en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová. Dice que él le respondió y le dio una señal, ¿no? Y bueno, si lo leemos ahí bien, dice que Dios le dio 15 años más de vida, ¿no? Si lo leemos, eso viene en Reyes y tal, aquí viene un poco resumido. Pero dice que oró, y Dios le dio otra vez gracia, ¿no? Y aquí, por lo que vemos, podemos deducir de que Dios muchas veces es para que no nos vayamos en nuestro, dice, el Señor le dijo, prepara tu casa, que te vas a morir. Pero él ahí estaba, el Señor, ¿no? Y oró, Dios le dio otra vez gracia, le dio gracia. Ahora, pero es la palabra que a mí me en 25, dice, mas Ezequías, ¿qué dice? No correspondió bien que le había hecho, que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jesús. Dice, no correspondió. Y a mí Dios me habló ahí. Mira, es lo que tengo que mirar. Mira, cada vez, mira, corresponder, la palabra corresponder yo me la apunté en un diccionario de lo que significa en español. Pero que lo apunté en algún lado. Hacer o decir una cosa a cambio de otra que has recibido con anterioridad. Hacer o decir algo, es decir, hacer algo o decir algo que tiene que ver con lo que yo he recibido, ¿qué? Con anterioridad. Y ahora, ¿qué es lo que he recibido yo de Dios? Mira, Dios me habló realmente en mi corazón eso, cuidado cuando yo no correspondo con mi boca y con mis hechos de la manera que Cristo, lo que yo he recibido de Cristo. Eso es orgullo, eso me va a enorgullecer y eso va a traer, Dios no permite esas cosas en nuestra vida. Por eso yo digo, cuando yo por mi boca hablo cosas que ha hecho Cristo eso conmigo, cuando en mi corazón con una facilidad digo, o cuando en mis hechos son totalmente contrarios de lo que yo he recibido de Cristo. Y aquí no dice esto, dice que no correspondió. Dice, no correspondió al bien que había sido, que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón, ¿no? Y a mí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Os acordáis? Jesús, la parábola de rey, de siervo que rey perdonó. Una de las cosas que el rey le dijo cuando que fue y después no perdonó, ¿qué le dijo? ¿No tenías que tú hacer qué? Lo mismo. Es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros correspondamos a lo que recibimos de Dios de la misma manera. Dice, de gracia recibisteis, de gracia que tenemos que dar. No, dice que somos llamados a ser ¿de qué? De bendición. ¿Por qué? Porque hemos recibido bendición. Hemos recibido bendición y es como yo tengo que corresponder, ¿no? Y yo sé que muchas veces en mi corazón, me sale de no salir lo que realmente he recibido de Dios. Pero qué bueno es que de verdad que el Espíritu Santo nos puede hablar y es lo que te digo. Si somos cristianos, yo sé que primero que nos habla ese Espíritu Santo en nuestro corazón y dice, no estás correspondiendo, no lo estás haciendo. Y necesitamos más que nunca tener un oído sensible a lo que Dios nos habla. De saber que no está bien. Y el que no está bien, no está bien. No vale, te digo, desarrollar un carácter ya soberbio donde ya siempre mirar para el lado, siempre tirar la piedra para otro tejado, siempre mirar, no vale para nada. Dice que, y nos habla, dice que, y la ira de Dios que se encendió. Y eso, si tú lees Romanos 1, lo vemos claramente. Eso lo vemos desde el principio. Que el hombre correspondió a Dios de lo que recibió de Dios. En Génesis ya lo vemos, no corresponde. No hizo conforme a lo que había recibido de Dios.
en ningún momento. Y de ahí vemos la caída y ves Romanos 1 y ves cómo habla del hombre. Dice, sabiendo quién es Dios, dice, no le dieron gracia. Porque si hoy estás, dice, somos, por Él vivimos, por Él existimos, por Él somos. Solamente eso de no corresponderle con un gracia, Señor, de que tengo vida, ya es no tener en cuenta a Dios. Y dice que, y habla ahí para mí es lo mismo pasaje, ¿no? Y ahí lo ves una y otra vez. Ahora dice en 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, ¿qué dice? Se humilló. Él y los moradores de Jerusalén. Y vino sobre ellos, y no vino sobre ellos, ¿qué? La ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riqueza y gloria y muchas, en gran manera. ¿Ves? Cuando uno vive realmente humilde, Dios te prospera. No estamos hablando de tal, pero cuando Dios te prospera, cuando realmente en nuestro corazón crecemos con Dios, somos prosperados. ¿Sí? Pero a veces Dios retiene su mano, ¿por qué? Porque necesitamos. Yo a veces, pensando en esto, cuando Jesús dice, fuera de mí nada podéis hacer, ¿no? Y hablaba, dice, en esto seréis verdaderamente mis discípulos que deis mucho fruto. ¿Sí? Yo creo que a veces Dios, porque a veces te paras y Dios, no sé si te pasa, pero a veces estás en tu corazón, Señor, tal, el fruto, y de repente pasa algo y Dios te muestra que hay un fruto de algo, o te muestra tal, pero como muy así yo creo que me viene ese pensamiento, digo, como a veces Dios yo creo que no nos muestra el fruto para que no nos obedezcamos, porque a veces somos tan ligeros de enorgullecernos y decimos, yo lo hice, es por mí, yo lo que tengo que querer estar unido a Cristo, a su palabra, andar ahí. ¿Por qué? Porque eso sé que me dice Cristo que va a dar fruto. Cuando estamos ahí, cuando realmente andamos en esta humildad en nuestro corazón. ¿Sí? Pero no a veces buscar el fruto, porque buscar así el fruto sin humildad puede ser puro. Dice que le adquirió tesoros, plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos de toda clase, joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para rentas de grano, de vino, de aceite, establos para toda clase de bestias, aprisco para ganado. Adquirió también ciudades, hatos de ovejas, de vacas, gran abundancia. Dice, Dios le había dado ¿qué? Mucha riqueza. Todo eso se lo dio Dios, ¿no? Mucha riqueza. Y Ezequías cubrió los manantiales de Gabón, de arriba, y condujo agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Ahora dice, más con el referente de los mensajeros y los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. Y ahí vemos cómo Dios a veces no prueba, pero no prueba ¿para qué? Para que nosotros podamos ver estas cosas, para que podamos realmente, porque si leemos esto dice que, claro, todo esto, tan prosperado, Dios te prospera y todo el mundo venían de todo lado, pues, a ver, ¿por qué estás? Y empezaba ahí a enseñar, pues mira todo lo que tengo, mira esto, mira lo otro, y cuando estaba en un momento, ya se había olvidado de decir, pero todo eso es porque Dios nos lo ha dado. Dios no hace, ¿no? Empezó a enaltecerse en su corazón. Si lees la historia, te digo, eso ven en Reyes y tal. Pero dice que todo eso Dios lo permitió ¿para qué? Para que él vea que otra vez su corazón, ¿no? Para probarle, para conocer todo lo que estaba en su corazón, ¿no? Y a mí eso me habla, ¿no? De que Dios no quiere prosperar. Pero para esto, nuestro corazón tiene que ser un corazón humilde. Dice, Dios da gracia a los humildes, pero resiste la soberbia. Y la soberbia, yo lo que quiero esta mañana que se nos quede así,
que es algo que está en el corazón. Pero yo necesito eso ponerlo en manos de Dios, encomendar, más que nunca, por eso necesitamos tanto encomendar nuestra vida en manos de Cristo. Por eso Jesús dice, al que no tome su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Porque la cruz tiene que ver con morir a nuestro yo. La cruz es una herramienta de muerte, donde yo tengo que llevar, clavar lo que soy. ¿Por qué? Porque cada día el yo que se quiere levantar. Y es algo, cuidado, Pablo decía, esos días también se nos hablaba, decía en los últimos tiempos, habrá hombres como, empezaba a decir, amadores de sí mismos, soberbios, ¿tá? Y una de las cosas que dice, tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia. Eso tiene que ver con el orgullo. Eso es el orgullo. Porque es querer tener la apariencia, ¿no? Porque nos gustan los aplausos, pero realmente en mi corazón yo no encomiendo a Dios. Mi vida no está en manos de Dios. Está en mi ego, está en mi sabiduría, está en lo que yo digo, lo que yo... ¿no? ¿Os acordáis de Ananías y Zafira? ¿No? Es una historia que tenemos. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Eso es una apariencia de piedad. Es pura apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque veían que había, ¿no? Que estaba Bernabé, que era un hombre que todo mundo, porque él, pues de su corazón dice que dio todo lo que tenía, se lo dio a Dios, y ellos como veían tal y querían también aplausos. Y dice que vendieron ahí, se lo pusieron, pero ultrajaron. ¿Por qué? Porque realmente no es un corazón rendido a Dios. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con, ¿ves? ¿Qué te lleva a buscar esos aplausos? Eso es tu orgullo, no es otra cosa. Es tu orgullo, es la vanagloria. ¿Por qué? Porque queremos ser bien vistos, queremos ser tal, pero eso nos va a llevar a vivir esa apariencia de piedad. ¿Eh? Que realmente uno niega lo que es, cuando es la gracia de Cristo, cuando uno entrega, es ese poder de Dios que actúa en nosotros, ¿no? Y ese es mi ánimo, ¿no? Que podemos, como en el salmo que hemos debido en David, de poder realmente orar en nuestro corazón, ¿no? Y decir, Señor, y que me guardes de la soberbia, que no se señoree en mi corazón, ¿no? Porque es algo tan fácil, es tan sutil, es tan... Y cuando nos damos cuenta, ya empiezas a buscar los fallos por todo lado, pero eso no existe. Al final, tú crees que Dios no sabe todo, no sabe lo que te pasa, lo que te ocurre, ¿no? Yo siempre tenemos el libro de los Hechos. Los primeros cristianos tuvieron, si alguien tuvo impedimentos realmente para crecer y hacer la obra de Dios, ¿eran quiénes? Eran ellos. Ellos sí que tenían impedimentos y cosas y podían, ¿no? Pero ¿hubo algo que impidió que crecieran en Cristo? ¿O que no? Pero ahí venía una palabra de parte de Dios y ellos ¿qué hacían? Lo obedecían, ¿no? No empezaban a decir, no, es que el vecino, no es que no sé qué, no es que tal. Eso no vale, eso no nos ayuda. Eso tiene que ver con nuestro orgullo, el orgullo que no nos deja que aceptemos lo que es de Dios, lo que viene a nuestra vida, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Que cuando la Biblia nos dice que somos pecadores, ¿sí? Y que necesitamos arrepentirnos y creer en Jesús, es porque somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Dice que Dios manda a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. ¿Sí? Es un mandamiento de Dios. Ahora, cuando yo no hago esto, es porque realmente tiene que ver con mi orgullo. Mi orgullo no me deja aceptar algo que es por gracia. Es algo que Dios dice que yo di mi vida por ti en la cruz para que tú seas salvo. ¿Sí? Pero necesitas reconocerlo, arrepentirte de tus pecados. Entonces, es mi ánimo y de verdad que podemos ahora pues orar y tener esa oración. Amén.
desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy